Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a todos al webinar. Les agradezco a quienes ya están conectados, sobre todo por su puntualidad y por la puntualidad, pues también y por respeto. Vamos a comenzar. Esperemos que ahorita poco a poco se vaya integrando más gente. Sean todos bienvenidos y espero que al final de esta plática, pues se puedan llevar algo de valor y sobre todo que se puedan resolver las dudas, las posibles dudas que pudieran llegar a tener, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, bienvenidos a todos desde cualquier parte del mundo en que nos estén visitando, principalmente Latinoamérica, y entiendo que inclusive puede haber gente conectada desde España, lo cual me da mucho gusto. En México, mucha gente también, bienvenidos y gracias, ¿no? Esperemos que ahorita se conecten todos los demás. Bueno, les platico muy rápido quiénes somos. En ProGreaser somos una empresa que ofrecemos consultoría y capacitación para empresas y áreas de TI que desarrollen, implementen y mantengan software. Los servicios profesionales que ofrecemos están relacionados con la excelencia operacional, es decir, con hacer que la empresa o el área de TI funcione como un reloj suizo desde todos los puntos de vista, no solamente nada más la parte de desarrollo, sino la parte financiera, la parte de recursos humanos, etcétera, ¿no? También ofrecemos servicios, consultoría y capacitación en administración de proyectos y le pusimos Scrum por cuestiones meramente comerciales, pero realmente ayudamos a las empresas en los temas de agilidad, tanto para el desarrollo de software como para el área o la empresa en general. Y finalmente ofrecemos también consultoría y capacitación relacionada con ingeniería de software, hoy en día muy relacionada con todo el tema de DevOps. Actualmente, en términos de la capacitación, manejamos un diplomado en administración de proyectos que tiene una duración de 40 horas. Este está muy enfocado al PMBOK y el PMI. El curso de Scrum Master, que tiene una duración de 16 horas. Ahí trabajamos mucho con práctica. Y algunos relacionados con ingeniería de software, como este taller de Azure DevOps, en donde ustedes pueden aprender a aplicar el tema de DevOps, pero usando Microsoft Teams y Azure DevOps precisamente. De ahí, otro taller que manejamos es el de estimaciones de software para que puedas mejorar la forma en que estimas tu software y pases de estimar usando juicio de experto a usar otras técnicas, las más avanzadas. Y otro de ingeniería de software y en general todo lo relacionado con la ingeniería de software, ¿verdad? Entonces, ok, estoy viendo nada más los mensajes. Bueno, bienvenidos desde Chile, bienvenidos desde cualquier parte que estén, ¿verdad? Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, vamos a comenzar. Platicarles muy rápido de mí. Soy licenciado en informática. Tengo más de 20 años de experiencia en la industria de software. A mí me fascina todo lo que es el software. Empecé programando, sin embargo, me he movido a otros mundos y eso no significa que haya dejado de programar, ¿verdad? Lo sigo haciendo. Una vez que uno nace programador, yo creo que no deja de ser programador toda la vida. Entonces, pues he sido desarrollador, me considero también un instructor, emprendedor y empresario a la vez también, ¿no? Tengo algunas certificaciones como desarrollador, principalmente de Microsoft, como diseñador de software por IBM, como tester del ISTQB, si no lo dije mal, y como project manager, ¿verdad? Y además conozco y he trabajado con muchísimos modelos como son el CMMI, el TCP, el PCP, Microsoft, PMBOK, Scrum, el Business Process Management, Body of Knowledge, entre otros. Y muy recientemente uno que les anticipo que lo investiguen, que está muy interesante, que es el IT for IT, que es como la siguiente versión de ITIL. Pero ese es tema inclusive hasta de otro webinar que podríamos dar, ¿no? Bueno, primero, vamos a empezar. Bienvenidos nuevamente todos los que se están integrando recientemente. Les agradezco que estén aquí. Déjenme platicarles de qué no se trata este webinar. Este webinar no pretende ser una batalla campal en donde en un lado están todos los project managers que conocen del PMI, del PMBOK y por otro lado está la gente que conoce de Agile. No pretendo que sea eso. Ahorita les voy a explicar qué es lo que sí pretendo que sea, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero es un poco a esto que están viendo en la pantalla.
Si ustedes descargan alguna de las guías de Scrum que existen, se van a dar cuenta que se hacen muchas comparaciones entre lo que es Scrum y la gestión tradicional de proyectos. Eso está bien porque sí tienen sus diferencias, aunque también tienen sus similitudes. Sin embargo, en algunas de las características que se plantean en la gestión tradicional de proyectos, pues no son tan precisas y esas son algunas de las que quiero aclarar. Por supuesto, también metiéndome en el mundo ágil, porque hay que ver un poco de los dos mundos. Entonces, ahora sí, antes de que haya gente que se entusiasme con lo que acabo de decir, sobre todo de las diferencias, déjenme hacer algunas aclaraciones al respecto. Entonces, ¿qué es lo que sí pueden esperar de este webinar? Lo que pueden esperar es que hablemos de las coincidencias y de las diferencias, para que todos conozcamos de ambos mundos y veamos que realmente no son tan diferentes o nos han hecho creer o como pensamos, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando aquí es la idea de juntar los dos para que en una empresa, en un negocio, se puedan conseguir los objetivos de negocio principalmente y al final todos estén satisfechos. Yo sé que quienes estamos o quienes hemos colaborado en un proyecto de Scrum, pues bueno, el equipo está muy alineado, es muy cohesivo. Sin embargo, en este mundo del desarrollo de software, tendríamos que considerar los intereses de todas las partes, no solamente las del equipo. Lo mismo para el project manager no está solo, o sea, está trabajando junto con otras personas. Entonces, la idea es trabajar en conjunto para obtener los objetivos de negocio. Ahora, ¿cómo pretendo que lo hagamos? Bueno, pues explicando un poco todo el contexto, viendo la big picture, como decimos luego por ahí, ¿no? Vamos a hablar un poco de cuál es una de las principales problemáticas actuales. Hay muchas en el mundo del software, pero les voy a hablar una en particular. Después hablaremos un poco de los intereses particulares de las partes que participan en lo que es el desarrollo de software. Hablaremos de algunas prácticas en común, que ahí es donde veremos las coincidencias y las diferencias. Y luego, finalmente, pues algunas lecciones aprendidas que nos saquen del terreno de lo teórico, de lo que las guías y los modelos dicen y nos lleven un poco a la práctica, que a veces es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, ¿de qué problemática les quiero hablar? Primero que nada, decirles algo que seguramente muchos de ustedes ya saben, ya han vivido, ya han experimentado, es que prácticamente, digo, redondeando números, más de la mitad o casi la mitad de los proyectos de software en el mundo se retrasan en duración, exceden su presupuesto y no cumplen su alcance o también exceden su esfuerzo o lo que en inglés se conoce como work. Entonces, hay un problema muy grave. Estos números están sacados de un reporte que se llama el reporte del caos del Standish Group. Es un reporte que saca cada 4 años, ¿no? Ahora, para aquellos de ustedes que no están necesariamente en el mundo del software, pero que sí están en el mundo de los proyectos, también les tengo noticias. Los proyectos en el mundo en general tampoco andan también en general. Si vamos a tomar como referencia a estas primeras barras que están aquí, que dice que es el porcentaje promedio de los proyectos que han sido completados en tiempo. Si ustedes se fijan, solamente el 64% de las empresas que tienen un alto nivel de madurez logran terminar sus proyectos a tiempo. Eso significa que hay un 36% de empresas que aun cuando tienen la madurez, no están terminando sus proyectos a tiempo. Y ya ni hablar de las empresas que tienen poca madurez para hacer proyectos, porque ahí pues solamente el 36% de esas empresas terminan sus proyectos a tiempo. Eso significa que un 64% no lo está haciendo. Y bueno, por ahí hay algunas otras datos que con todo gusto al final de esta presentación les voy a compartir esta presentación para que la tengan y la analicen con más calma, ¿verdad? También. Entonces, bueno, ese es por el ámbito, como les decía, de proyectos en general. Estos son datos sacados del PMI. En el Pulso de la Profesión, que es una publicación que generan del año 2018, ¿no? Ahora, para aquellos de ustedes que están en el mundo ágil, pues, aunque no lo crean, las cosas tampoco van tan bien como pudiera parecer. Y déjenme decirles de qué
qué estoy hablando. Fíjense lo que dice por ahí. Dice, más de la mitad de los CIOs, es decir, de los directores de IT o directores de sistema, consideran a Ágil ya desacreditado. Es decir, ya lo probaron, ya lo usaron y lo están desacreditando porque pues tal vez no fue lo que ellos esperaban. Las razones, bueno, no quiero especular, pero ahí están en este estudio que está por ahí referenciado. 3/4 de ellos, de estos CIOs que ya probaron Agile, no están ya preparados para defenderlo. Es decir, ya no se quedaron sin argumentos, se quedaron tal vez sin armas para poderlo defender. La mitad de ellos cree que Agile es una moda. Entonces, desafortunadamente, para los que estamos viviendo en el mundo de los modelos de mejores prácticas, sabemos que muchas veces se adoptan porque lo escucharon de un amigo, porque las demás empresas también lo están haciendo y se adoptan de esa forma, no necesariamente porque se quiera mejorar la organización, ¿no? Y bueno, finalmente nada más hacer hincapié en, fíjense la cantidad de billones de libras esterlinas que se han gastado, esto es en UK, esta última gráfica es de UK, lo de arriba es en todo el mundo, lo que se ha gastado por fallas en proyectos de IT, ¿no? Entonces tampoco va tan bien la cosa en los proyectos ágiles. Bueno, entonces cambiando un poco, saliéndome un poco del tema de la problemática, hagamos un recuento de qué época estamos viviendo y yo estoy casi seguro que muchos de ustedes van a coincidir en que estamos en una época en donde ya cada vez más se generan productos y servicios digitales. Inclusive cada vez es más difícil saber qué es un producto, qué es un servicio cuando hablamos de temas digitales. Y sobre todo ahora con este tema de la pandemia, eso se ha incrementado para beneficio, por supuesto, que del mundo de TI y para la gente en general también que aprovecha esos servicios. Pero bueno, eso es lo que vivimos hoy. En términos de los productos, pues cada vez hay más productos que son intangibles, que se tienen que generar de forma rápida y que en donde hay un contexto muy cambiante. O sea, yo creo que no hay nada más cambiante que lo que nos está sucediendo en este momento. A todos nos cambió la vida, tener que quedarnos en la casa, cambiar nuestros hábitos. Entonces, es algo que ya habíamos estado experimentando de alguna forma, no tan radical, pero está pasando, ¿no? Y bueno, en términos de las organizaciones, lo que está pasando también es que cada vez los presupuestos pues, pueden ser más limitados, o al menos están ya predefinidos. Sin embargo, lo que sí se espera es que se pueda cumplir con un alcance y con un tiempo que es variable, ¿no? A veces también el tiempo está ajustado, pero bueno, esa es la época que vivimos hoy en día. Hablemos un poco de los intereses de las partes que participan en este mundo del desarrollo del software. Melissa, si quieres, al final, con todo gusto te respondo lo que me estás preguntando, ¿verdad? Ahorita voy a continuar y no te me vayas, te lo voy a responder lo que me preguntas. Entonces, intereses particulares. ¿Se han preguntado ustedes qué le interesa a todas las partes, a todas las personas que participan en un proyecto alrededor del software? O sea, ¿qué es lo que están buscando cada uno de ellos? Primero, empezando por el equipo de trabajo y sobre todo para aquellos de ustedes que estén en el mundo ágil, cada vez, y eso me gusta mucho, que Ágil ha traído, o Scrum principalmente y otras metodologías también, han traído la idea de que el equipo tiene que estar unido, tiene que ser cohesivo, hay retroalimentación en los sprints. Eso es bueno para los equipos de trabajo. También en los proyectos tradicionales se busca la integración de los equipos, por supuesto que también es eso. Tal vez en los equipos de trabajo, la gente que está en ellos busca crecimiento profesional, reconocimiento por su trabajo, reconocimiento económico, y hay algunos intereses muy puntuales, ¿no? En ese sentido. Pero también tendríamos que preguntarnos qué buscan o qué necesitan los usuarios, qué necesitan los clientes. Y no solamente me refiero a la parte de lo que necesiten que haga su software, sino qué objetivos de negocio están tratando de cumplir, qué objetivos tienen que lograr dentro de la organización, qué objetivos inclusive, qué objetivos personales. A lo mejor hay una persona que quiere crecer profesionalmente hablando
y lo que está pidiendo a que haga su software le va a ayudar a que logre su objetivo. Entonces, los intereses pueden ser distintos, ¿no? Sin embargo, eso no significa que no se pueda trabajar en conjunto. Ahora, en términos de la gente que está fuera de la organización, los proveedores, los aliados, los socios, que están buscando ellos, ¿cómo les afecta o cómo les beneficia un proyecto? ¿Cómo les beneficia que hagamos las cosas ágiles, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ¿qué quieren los empresarios y qué quieren los dueños? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en un equipo que hace software, a lo mejor lo que queremos es que las cosas sean rápidas, que sean prácticas, que no tengamos que hacer mucha documentación. Sin embargo, el empresario, la empresaria, lo que le va a preocupar es que el conocimiento no se le vaya. Cada vez que una persona se va de su empresa, si esa persona tenía un conocimiento, era experta en algo, se va a llevar ese conocimiento. Entonces, a lo mejor a los empresarios les preocupa cómo hacer para que el conocimiento se quede. Y ya sea que se quede la persona o ya sea que el conocimiento quede documentado en algún lugar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los intereses van siendo, y ese es nada más un ejemplo, cómo los intereses van siendo distintos, pero hay que compaginarlos todos. Y tendríamos que pensar también a nivel organizacional, qué nos interesa a todos como organización, qué objetivos queremos lograr, cuál es nuestra visión, cuál es la visión de la empresa. O sea, si yo estoy participando en un proyecto de Scrum y a lo mejor lo que tengo que hacer es preocuparme por las tareas que tengo que hacer, bueno, ¿cómo esas tareas están contribuyendo a la visión de toda la organización? No necesariamente hay una desconexión. Lo que hay que hacer es empezar a pensar cuál es esa conexión, aunque de entrada a veces no se vea. Bueno, ese es por el lado de los intereses. Al final, el mensaje es que no estamos solos. Ahora hablemos un poco de lo que son las prácticas en común. Para aquellos de ustedes que están a lo mejor comenzando con el tema de Scrum y no están familiarizados con el concepto, déjenme decirles que Scrum es un marco de trabajo mediante el cual la gente puede resolver problemas que son cambiantes y que son complejos. Permite generar productos de manera creativa y generando el mayor valor en el menor tiempo posible. Algo importante que decirles es, Scrum empezó en el software, sin embargo, hoy en día se está usando para muchos ámbitos que no tienen nada que ver con software. Por ponerles un ejemplo, y seguramente muchos de ustedes tendrán algunos, acá en Nuevo León, en México, muchas empresas están adoptando Scrum para reclutar, para buscar gente y reclutarla. Entonces, lo que hacen es que dicen, el periodo para reclutar a una persona dura un mes. Entonces, durante ese mes pasan por diferentes etapas, desde las entrevistas a la persona, la búsqueda por las bolsas de trabajo, etcétera, etcétera. Y diariamente tienen su daily Scrum y tienen su planeación del sprint, etcétera. Entonces, Scrum realmente está siendo usado para muchas cosas, lo cual es muy interesante para que las empresas logren agilidad, ¿no? Entonces, y ahora hablemos de lo que es un proyecto. A mí me gusta mucho aclarar qué es un proyecto porque me he dado cuenta, trabajando con diferentes empresas, que cada empresa puede tener su propia definición. Entonces, cuando hay diferentes definiciones sobre algún concepto, lo mejor es ir a una fuente única, ¿no? Y hoy en día una de las fuentes más reconocidas en términos de proyectos es el PMI. Y la definición del PMI de lo que es un proyecto es que es un esfuerzo o un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear productos, servicios o resultados que son únicos. Y normalmente lo tienes que hacer con recursos limitados, ¿no? Es otra de las características. Entonces, una de las características que más quiero resaltar de un proyecto es que tiene un inicio y tiene un fin. Fíjense, y quiero que observen muy bien cómo esta definición no dice en ningún lugar que el proyecto tiene que ser secuencial, que el proyecto tiene que ejecutarse en cascada. Eso vamos a verlo más adelante, que realmente está definido por lo que vamos a llamar el ciclo de vida del proyecto. Entonces, me estoy adelantando un poco, pero quédense con la idea de que el proyecto tiene un inicio y tiene un fin. No estamos diciendo, como les digo, de qué forma se va a ejecutar el proyecto, solamente estamos diciendo que al final o inclusive en medio vamos a tener partes del producto o un servicio o un resultado inclusive, ¿no?
Eso es muy importante. Entonces, ¿han escuchado hablar de lo que es un ciclo de vida? Bueno, pues seguramente sí. Pues cuando hablamos de un ciclo de vida nos referimos al ciclo de lo que sea, o a la vida de algo. Puede ser la vida de una persona, puede ser la vida de un producto, puede ser la vida de un servicio, puede ser la vida de muchas cosas. Entonces, ciclo en general se refiere a una serie de operaciones que se repiten ordenadamente. Entonces, cuando hablemos de ciclo de vida, pues vamos a hablar de esas operaciones que ocurren y que a lo mejor todos también van a tener un inicio, van a tener un fin, y por eso lo de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es el ciclo de vida de un proyecto? Al final de cuentas, el ciclo de vida de un proyecto es una serie de fases por las cuales va a atravesar un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Y piensen en lo siguiente. Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de tiempo y todo lo que ocurre en medio, desde el inicio hasta el fin. Entonces, como los proyectos a veces pueden llegar a ser complejos, lo que necesitamos es reducir esa complejidad. La forma en que vamos a reducir esa complejidad es partiendo el proyecto en partes. Entonces, las primeras partes en las que podemos dividirlo son las fases. La fase no es otra cosa más que un subconjunto del tiempo total del proyecto. Entonces, no existe un conjunto predefinido de fases de un proyecto. Esas las tienen que definir en cada proyecto ustedes. Ustedes pueden definir las fases que quieran que tenga su proyecto. Ahora, nuevamente, no estoy diciendo que lo que ocurre dentro del proyecto tenga que ser secuencial, aunque las fases, como hablamos de tiempo, sí son secuenciales, pero estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de actividades, son dos cosas distintas. Entonces, el tiempo sí es secuencial, las fases son secuenciales, pero lo que ocurra, las actividades, no necesariamente tienen que ser secuenciales. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, existen varias formas de ejecutar un proyecto y cada vez que alguien en un proyecto define un cronograma, una forma de trabajo, está definiendo la forma de trabajar en ese proyecto. No importa quién lo haga, inclusive la gente que está en Scrum, cada vez que ustedes planifican su sprint y definen lo que van a hacer en el sprint, están definiendo la forma en que van a trabajar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, existen diferentes ciclos de vida, vamos a decirlo como teoría, como una forma teórica, y podríamos hablar de dos tipos de ciclos de vida, los predictivos y los adaptativos. Los predictivos se van a caracterizar porque buscan identificar el alcance, la duración, el esfuerzo, el costo al principio del proyecto. Pero si lo piensan, inclusive, por ejemplo, un sprint de Scrum hace eso. Al principio del sprint estás tratando de pensar lo que vas a hacer durante todo el sprint. Entonces, hay una forma de predicción ahí. Y luego los adaptativos, que lo que van a hacer es que se van a adaptar muy fácilmente a los cambios. Entonces, dentro del ciclo de vida predictivos, el más famoso es el waterfall o cascada, y dentro de los adaptativos están el iterativo y el incremental. Ahorita les platico un poco de estos ciclos de vida para que vean. Esta parte, como les digo, es necesaria para homologar criterios, ¿no? Y explicar un poco algunas cosas que luego, pues, no necesariamente a lo mejor son tan conocidas. Entonces, en el ciclo de vida iterativo incremental, lo que va a pasar, o sea, le llamamos iterativo porque es repetible. ¿Qué es lo que vamos a repetir en ese ciclo de vida? Vamos a repetir actividades, vamos a repetir procesos. Y ahorita hablamos también del tema de procesos. Entonces, es lo que se va a estar repitiendo constantemente. Si hablamos de software, pues a lo mejor voy a desarrollar software, voy a programar software, después le voy a hacer pruebas, después lo voy a liberar. Eso lo hago una vez y libero una parte del producto. Después vuelvo a hacer lo mismo. Programo, pruebo, libero para otra parte del producto. Estoy iterando. Eso es lo que estoy haciendo. Y se conoce como incremental porque lo que estamos haciendo es generar incrementos del producto. El producto lo vamos construyendo por partes, ¿no? O sea, primero una parte pequeña, luego le adicionamos otra y otra y otra hasta que tenemos un producto final. Esa es la parte de incremental. A eso se refiere el ciclo de vida iterativo incremental. Adelantándome un poco, Scrum usa un ciclo de vida iterativo incremental. Eso es lo que hace Scrum. Cada vez que ejecutamos un sprint, estamos iterando. Y cada vez que liberamos algo al final del sprint, estamos generando un incremento. Ahora, el ciclo de vida en cascada. Déjenme decirles a todos ustedes que hayan escuchado hablar que la gestión tradicional de proyectos no es ágil.
el culpable es este señor, el ciclo de vida en cascada. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida en cascada, como teórico, como un marco teórico, lo que te dice es que sí tienes que ir de forma secuencial ejecutando los procesos y las actividades. Y una vez que ejecutaste alguna actividad, no te puedes regresar a hacer actividades de lo que ya hiciste. Por ponerles un ejemplo, si estoy diseñando un producto y me espero hasta que esté terminado todo el diseño para después construir ese producto, cualquiera que sea el producto, una vez pasado el diseño, si yo estuviera siguiendo este ciclo de vida, entonces no puedo, una vez que estoy construyendo, no se permite regresar a hacer diseño. Tendría que esperar hasta que el producto esté terminado para hacer un nuevo diseño o cambiar el diseño. Entonces, es muy restrictivo y por lo tanto este ciclo de vida ya está prácticamente obsoleto. Funcionó muy bien el siglo pasado, a principios del siglo pasado, cuando nació, pero hoy está obsoleto y eso no significa que no se deba usar. En algunos casos muy puntuales puede ser usado, ¿no? Entonces, este ciclo de vida es secuencial, como les decía, no hay retorno y es predictivo. ¿Por qué? Porque el alcance, la duración y el costo están definidos al principio. Pero, aún así, aún cuando existe esto, bueno, y el valor se entrega normalmente hasta que el proyecto termine. Imagínense que ustedes mandan a hacer una casa, invierten una cantidad importante de dinero y les dicen, pues espérame un año hasta que la casa esté terminada y no vas a ver nada de tu casa hasta que termine el año. Pues imagínense cómo se van a sentir con eso, ¿no? O sea, realmente es algo que hoy no funciona. Pero aún así, existe algo que se llama Rolling Wave Planning. El concepto de Rolling Wave Planning es un concepto que nos cambia el paradigma de que la planificación de un proyecto tiene que ocurrir siempre al inicio. Como les dije, eso es culpa del ciclo de vida en cascada, pero no de los proyectos. Un proyecto puede ser planificado en diferentes etapas de forma gradual. Ese es el concepto del Rolling Wave Planning. Lo que puedes hacer es decir, voy a planificar solamente un cierto periodo hasta donde tenga visibilidad y pueda tener un cierto nivel de detalle de planificación. Y cuando vaya a terminar ese periodo, ya después de que esté ejecutando, entonces planifico el que sigue. Si lo piensan bien, es lo que hace Scrum. Scrum, cada vez que estás al inicio de un sprint, lo que está haciendo es una planificación nada más de ese periodo. Ese es el concepto de Rolling Wave Planning. Es un concepto que existe en la gestión tradicional de proyectos y se puede usar. Se puede usar, eso es lo más importante. O sea, no tiene por qué ser un ciclo de vida implastado. Ahora, otro concepto importantísimo, el tailoring, o en español lo voy a mencionar como adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación consiste en que ustedes, cada vez que van a ejecutar un proyecto, seleccionen lo que mejor les convenga para ese proyecto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pueden seleccionar? Pueden seleccionar las herramientas que vayan a usar, pueden seleccionar las actividades que van a ejecutar, pueden seleccionar las técnicas que vayan a usar, pueden seleccionar el ciclo de vida que vayan a usar. No tiene que ser siempre cascada, no tiene que ser siempre iterativo incremental. Entonces, ustedes pueden seleccionar lo que ustedes necesiten para ese proyecto. Eso es tailoring. Cuando una organización, también tailoring es cuando una organización decide adoptar un modelo, por ejemplo, Scrum, CMMI, ITIL, Microsoft, el que ustedes quieran, el modelo está ahí y el modelo está escrito, como muchas veces decimos, by the book, ¿no? O tratamos de seguirlo by the book, pero no tenemos que hacer eso. O sea, lo que necesitamos hacer es entender el modelo y cuando lo adoptemos, lo tenemos que adaptar a nuestra organización. ¿Cuál es la cultura de nuestra organización? ¿Cómo funcionan las cosas en nuestra empresa? ¿Qué sí funciona y qué no funciona? Tomemos lo mejor del modelo. Y no solamente de un modelo, podemos tomar lo mejor de diferentes modelos, ¿no? Ahora, entonces eso me lleva a la práctica recomendada número 1, que es elige y adapta el ciclo de vida más adecuado para tu proyecto. No tiene que ser siempre cascada, no tiene que ser siempre iterativo, no tiene que ser iterativo incremental siempre. Decide cuál te conviene más. Al final vamos a hablar un poco de eso, de algunas recomendaciones, en qué casos usar uno y en qué casos usar otro, ¿no? Para aquellos de ustedes que se estén preguntando. Entonces,
Y bueno, eso me lleva también a lo que denominé como la herejía número 1, sobre todo sabiendo lo que mucha gente a lo mejor en el mundo ágil piensa, es que ejecutar un proyecto no necesariamente implica el uso del ciclo de vida en cascada. Ya lo había estado comentando, pero bueno, nada más lo quería reiterar en este punto. Son dos cosas que están totalmente desligadas. El ciclo de vida es una cosa, el proyecto es otra cosa. El proyecto puede usar diferentes ciclos de vida. La herejía número 2, dado que Scrum usa el ciclo de vida iterativo incremental, entonces Scrum puede existir dentro de un proyecto. Yo sé que eso puede ser también así como causar en algunos de ustedes algún cierto cortocircuito, pero es así. O sea, Scrum, al ser un conjunto de procesos que se pueden ejecutar de forma iterativa y se pueden ejecutar de forma incremental, pues puede estar dentro de un periodo que tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Entonces, puede participar dentro de un proyecto. También Scrum puede ejecutarse de manera aislada, ¿verdad? Totalmente. Y también es cierto que un proyecto puede ejecutarse sin necesidad de tener Scrum. Ya hablaremos de eso. Pero bueno, esa es una de las herejías que decidí platicarles. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso que les estoy diciendo? Primero, comprendiendo algunas cosas que tienen en común las dos partes. Una de esas cosas es un producto. Al final de cuentas, lo que busca un proyecto, lo que busca Scrum es generar un producto. Entonces, por producto le vamos a llamar a cualquier cosa que se genere de haber ejecutado las actividades del proyecto o de Scrum, y al final, pues, es tangible o es intangible, pero le va a servir, le va a dar valor a alguien, ¿no? Ese producto. Eso es un producto. Entonces, también podríamos hablar de lo que es el ciclo de vida de un producto. Todos los productos tienen un inicio y un fin. De una manera así muy general, podríamos decir que un producto nace de una idea. Después de esa idea, lo que vale la pena hoy en día, y sobre todo usando metodologías como Design Thinking y muchas otras que existen de innovación, vale la pena validar la idea. O sea, ¿qué tan buena es la idea? ¿La gente la va a comprar? ¿Les va a gustar o no les va a gustar? Muchas veces nos brincamos ese paso, o sea, nos pasamos de una idea a desarrollar el producto y después nos desilusionamos cuando nos damos cuenta que a la gente pues ese producto no le gusta tanto, ¿verdad? Por eso vale la pena validar la idea antes de que inviertas dinero en el producto. Si la idea ya está validada, la gente le gusta, dice que la acepta, está dispuesta a pagar por esa idea, entonces hay que obtener financiamiento. Una vez que se obtiene financiamiento, el producto se desarrolla, se construye, y es aquí donde entonces estamos hablando de que ese producto se puede lanzar al mercado, o si estamos hablando de un producto interno, entonces ese producto se va a poner en operación. Si hablamos de software específicamente, estamos hablando de poner el software en operación o sí de lanzarlo al mercado para que sea usado por todos sus clientes, ¿no? Y después vendrá un periodo de mantenimiento, al que vamos a llamar periodo de mantenimiento, en donde el producto puede sufrir muchos cambios, ya sea porque le estamos haciendo mejoras al producto, porque lo estamos optimizando, porque a lo mejor no está respondiendo como nosotros quisiéramos, o porque estamos corrigiendo defectos que tiene ese producto, ¿no? Entonces a todo eso le vamos a llamar mantenimiento. Y bueno, al final, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Qué tiene que ver esto con los proyectos y con Scrum? Lo que estoy tratando de decir es que durante el ciclo de vida de un producto, ese producto puede sufrir muchos cambios a través de un proyecto, pero también lo puede hacer a través de Scrum. La gran diferencia es que con un proyecto vamos a decir, inicio aquí, termino aquí y sé lo que voy a tener al final del proyecto, o inclusive en medio voy a saber qué es lo que tengo. Mientras que en Scrum, ese producto está cambiando y está evolucionando sin que nosotros tengamos una visibilidad de lo que va a pasar hacia adelante. O sea, no sabemos qué va a pasar hacia adelante con ese producto. Esa es la gran diferencia, pero al final de cuentas tienen en común este tema del producto, ¿verdad? Entonces, hablemos muy rápido de lo que son los modelos de procesos, marcos de referencia, modelos de calidad, que son modelos de mejores prácticas, son recopilaciones de mejores prácticas que están en el mercado y que nosotros podemos comprar o podemos descargar gratuitamente. Estos nos van a decir qué hacer
en la organización, pero no nos van a decir cómo hacerlo. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando nos dicen qué hacer, pues nos dejan con la duda, bueno, ¿y cómo lo hago? Ya a la hora que lo quiero implementar, ¿cómo lo voy a hacer? Uno de ellos, de los más conocidos en el mundo de software, es el CMMI, que de hecho no está diseñado solamente para hacer software, está diseñado para hacer muchas otras cosas. CMMI, ISO, que es uno de los más conocidos internacionalmente, también es un modelo de calidad. El PMBOK, para la gestión de proyectos, la guía para la administración de proyectos, y TIL, otros, inclusive yo aquí mencionaría, se me fue el nombre de este modelo, pero los modelos para escalar Scrum o para escalar metodologías ágiles, pues también caen muchas veces dentro de esta categoría. Y por otro lado, vamos a tener lo que son las metodologías o los marcos de trabajo. Estos sí nos van a decir cómo. Y estos a mí me gusta dividirlos en dos, los comerciales y los que no son tan comerciales. Dentro de los comerciales está Scrum, y no necesariamente porque te lo vendan, sino porque está público, porque lo puedes descargar. Puedes descargar las guías, las puedes ver. Hay varias, no solamente hay una. Está el RUP, que es el Rational Unified Process. Ahora lo comercializa IBM. Y hay muchos otros, ¿no? En México tenemos el MoProSoft, que es una metodología para hacer software mexicana, que ahora ya es una norma y que inclusive en algún momento, no sé si todavía, se promovió a otros países de Latinoamérica. Y por otro lado están las propietarias, es decir, las metodologías que haga cada organización. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que si ustedes a lo que quiero llegar es que si ustedes en su empresa quieren adoptar un modelo conocido, lo que vale la pena es que ustedes lean ese modelo, lo conozcan y lo adapten a sus necesidades. Eso va a implicar que ustedes tengan que definir procesos, definan actividades, se pongan de acuerdo en cómo van a ejecutar las cosas basadas en ese modelo, pero no tiene que ser by the book, ¿no? Es como muchas veces creemos que los tenemos que ejecutar. Y muchas veces eso está dado por las mismas organizaciones, porque los directivos lo que dicen es las tienes que ejecutar al pie de la letra. Eso es válido, porque a lo mejor la empresa necesita que así sea, pero tiene que haber cierto grado de flexibilidad a la hora ya de ejecutar las cosas, porque no todos los modelos resuelven todos los problemas. Y al final, entonces lo que estoy tratando de decir es que en los proyectos, en cada proyecto, aun cuando tu empresa tenga una metodología, lo que vale la pena es adaptar eso a tu proyecto particular. Cada proyecto es diferente, tiene un alcance diferente, tiene objetivos diferentes, recursos distintos. Por eso es que, aunque ya tengamos una metodología predefinida, vale la pena adaptar. Ahora, ¿cómo se hace la adaptación? Pues normalmente a través de procesos. Y déjenme aclarar también algo, un mito sobre los procesos. Muchas veces creemos cuando la gente piensa que se está hablando de hacer más trabajo o de burocracia o de hacer inclusive trabajo adicional. Déjenme decirles que no. Cuando hablamos de procesos, lo que estamos hablando es de las actividades que se ejecutan todos los días. Piensen ustedes en las rutinas que siguen todos los días, por ejemplo, en la mañana levantarse. Cada quien tiene rutinas diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a lo mejor te levantas, te pones a hacer ejercicio, te vistes, te pones a hacer ejercicio, terminas tu ejercicio, te bañas, desayunas, etcétera. Cualquiera que sea tu rutina, todos los días está siguiendo una serie de pasos. No están escritos, no están dibujados, solamente los conoces tú, pero al final estás siguiendo un proceso. Lo mismo entonces pasa en las organizaciones y se ejecutan procesos. Cada vez que alguien está haciendo algo, cada vez que alguien genera una factura, cada vez que alguien paga la nómina, cada vez que alguien programa código, cada vez que alguien prueba un software, está siguiendo un proceso, está ejecutando actividades. La gran diferencia es lo que se conoce como estandarización. O sea, a lo mejor tengo dos testers, dos ingenieros, ingenieras de pruebas. Una ejecuta las cosas de una forma, otra ejecuta las cosas de otra forma. Están siguiendo procesos las dos, sí, pero no son los mismos procesos. Puede ser. Cuando hablamos de estandarización es porque las personas ya ejecutan los procesos a lo mejor de la misma forma. Entonces, un proceso de negocio, al final de cuentas, es un conjunto de actividades que ya están predefinidas para una operación de negocio, ¿verdad?
Entonces, algunos ejemplos de proceso de negocio pueden ser el probar la aplicación, facturar productos y servicios, programar la aplicación, diseñar el producto o planificar el sprint también es un proceso, ¿no? Y como les digo, no necesariamente hablo de procesos que estén en un diagrama o que estén escritos en un documento, ni mucho menos estoy hablando de lo que se hace todos los días. Entonces, aquí viene la herejía número 3, la que ya les decía, un proceso no es burocracia, no es trabajo adicional, no es trabajo de más. Cada vez que alguien ejecuta una actividad, una persona, una máquina, está ocurriendo un proceso. Entonces, ¿cómo puedes hacer una definición de tus propios procesos de negocio? Primero, tienes que definir las actividades, los pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Esas actividades pueden estar basadas en tu experiencia, en la experiencia de tus compañeros o, como ya lo comenté, en algún modelo de referencia. Nada más, si tomas el modelo de procesos, el modelo de calidad, no lo tomes al pie de la letra. Léelo, compréndelo y haz adaptaciones. Entonces, después de eso, lo que puedes hacer es definir cuáles son las entradas que se requieren para ejecutar esas actividades, cuáles son los insumos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo hablo de hacer un sándwich, ¿cuáles son los insumos para hacer un sándwich? Pues a lo mejor el jamón, el pan, la mayonesa, lo que sea que le quieras poner, ¿verdad? Cada quien tiene su definición de sándwich. Y luego tengo una salida. La salida principal del proceso que estoy poniendo como ejemplo es el sándwich, es el producto de haber generado estas actividades. Y adicionalmente, pues puedo tener herramientas, pensar en cuáles son las herramientas. El cuchillo, la pala, la tabla para picar la verdura, lo que ustedes quieran, ahí entra el concepto de herramientas. Después están los roles. ¿Qué rol me quiero poner? ¿Soy el chef? ¿Soy el chef que inclusive ya tengo mis estrellas Michelin o alguna cuestión así? ¿O simplemente soy el cocinero? ¿Qué rol quiero poner? Bueno, yo puedo poner los roles. También puedo definir métricas que me ayuden a saber si estoy ejecutando adecuadamente el proceso y al final inclusive puedo agregar algunas políticas. ¿Sí? Imagínense que fuéramos una empresa, estuviéramos definiendo procesos para una empresa que se dedica a vender sándwiches, pues a lo mejor una política sea que toda la gente que va a hacer el sándwich siempre se tiene que lavar las manos bien antes de hacer el sándwich. Es un ejemplo, ¿no? Ahora, práctica recomendada número 2, entonces crea tus propios procesos con base en mejores prácticas, pero también con tu experiencia. Ahora, no tienes que hacerlo solo. Hay gente que puede ayudarte, hay gente que se especializa en estos temas y te puede ayudar a hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas, lo puedes hacer. Entonces, haciendo un recuento un poco de todo lo que hemos dicho, lo que podemos decir es que Scrum existe cada vez que se ejecutan procesos que están definidos en las guías de Scrum. O sea, cada vez que alguien está ejecutando Scrum en sus proyectos, en su empresa, está siguiendo procesos. Lo mismo pasa con los proyectos. En los proyectos también estamos siguiendo procesos. Al final de cuentas, entonces fíjense cómo Scrum y los proyectos tienen en común que se ejecutan procesos y que tienen un producto, ¿verdad? O varios productos. Entonces, regresemos a la idea que ya medio les había contado de que podríamos tener una forma híbrida, o sea, tener Scrum y tener proyectos, ¿verdad? En un solo lugar. Imagínense que podemos tener un proyecto que inicia y termina, habría una definición de cuándo empieza, cuándo acaba. Por cierto, el tener una definición de cuándo acaba a algunas empresas les sirve de mucho porque les da certeza. Yo sé que Scrum, una de las cosas que tiene es que dices, pues no sé cuándo voy a terminar y eso también le sirve a una empresa en algunas situaciones particulares, es muy útil, pero también en otras es muy útil tener una definición de cuándo voy a terminar. Entonces, el proyecto, definimos nuestras fases, las fases ustedes las van a definir y pueden cambiar proyecto tras proyecto porque como les digo, no todos son iguales. Y luego adentro de la fase, ahora sí lo que van a definir es qué procesos voy a seguir. Como ya les dije, un ejemplo de procesos es, por ejemplo, hacer pruebas al software. Otro proceso puede ser levantar los requerimientos del software. Otro proceso es estimar la duración, los puntos de historia del proyecto, del producto, lo que ustedes quieran, es un proceso. Ustedes pueden tener procesos. Los procesos están ligados porque al final de cuentas, una vez que alguien termina algo, le pasa el producto a una siguiente parte. Tomen como ejemplo quienes desarrollan software, cuando terminan el software se lo pasan a la gente de pruebas
para que lo pruebe. Entonces, fíjense cómo estos procesos están ligados, ¿no? Y eso es lo que representan estas flechas. Entonces, los procesos pueden estar ligados. Al final, lo que tendríamos que hacer para meter Scrum dentro de un proyecto es que tendríamos que elegir en dónde entra el sprint. El sprint puede entrar dentro de alguna de las fases. No tiene que ser en la del medio. Yo ahí lo puse en medio por ejemplificar. Podríamos meter un sprint en la primera fase o un sprint en la penúltima fase. Entonces, puede haber sprints ahí en medio. Al final de cuentas, el sprint es una serie de procesos. Lo único que tenemos que saber es dentro del sprint, ¿qué es lo que necesito comentar? Pues necesito un product backlog y necesito después generar un sprint backlog. Y antes del product backlog, alguien tuvo que haber recopilado esos requerimientos. Que dicho sea de paso, las guías de Scrum luego no explican de dónde sale el product backlog. Solo te dicen que existe uno, pero no te dicen de dónde sale. Y ese es un trabajo que hay previo, ¿no? En algún lugar tuvo que haber ocurrido. Entonces, esa es la idea que hay aquí. Al final de cuentas, puedes tener varios sprints en una fase o puedes tener varios sprints en diferentes fases. Eso lo puedes definir dentro del mismo proyecto. Y luego, pues, sigues con tus procesos hasta que el proyecto termine. Este es un modelo propuesto, es una idea general que se ha probado y que funciona para ciertos casos, como les dije. No siempre se tiene que ejecutar así. Bueno, entonces, lo que pueden hacer ya, y lo que quiero que vayan pensando es cómo estas piezas, que son los procesos, las pueden acomodar donde ustedes quieran. ¿Qué significa eso? Imagínense que ustedes tienen un proceso de planificación de la fase. A lo mejor es un proceso que van a ejecutar al inicio de cada fase, como lo haces en Scrum. Cada vez que inicias un sprint, planificas el sprint. Lo mismo podríamos hacer aquí. Cada vez que inicio una fase, puedo planificar la fase. ¿Por qué? Porque es un proceso que contiene un conjunto de actividades que las voy a repetir cada vez que lo necesite. Entonces, las piezas ustedes las acomodan donde ustedes quieran. Práctica recomendada número 3. Mueve las piezas como mejor te convenga en cada caso. Y para hacer esto vas a necesitar experimentar. Al principio a lo mejor no te sale bien, a lo mejor pensaste que iba a funcionar algo que moviste y no funcionó. Necesitas experimentar con mucho cuidado también porque no siempre en las empresas se permite la experimentación o tanta experimentación, ¿no? ¿Cuáles son las piezas que puedes mover? Las fases, las iteraciones o los sprints, los procesos, que acuérdense que el proceso agrupa actividades, y las actividades en sí mismas. Las actividades son algo que todos conocemos. Para los que están en la administración de proyectos, en el cronograma tienes actividades. Para los que están en Scrum, las actividades las defines cuando tienes tu tablero. Ahí vas definiendo cuáles son las actividades en las que vas a trabajar. Entonces, esas actividades son a las que me refiero que tú puedes mover a donde las necesitas. Otra forma de ver lo mismo de una manera jerárquica es tienes el proyecto tiene fases, las fases adentro pueden tener iteraciones, inclusive esto es opcional, puede ser que te las tengas o no. Las iteraciones adentro pueden tener procesos y los procesos tienen actividades. Ya les comentaba, las fases son secuenciales porque el concepto de fase es tiempo, el tiempo tiene que ser secuencial. Lo que no tiene por qué ser secuencial son las iteraciones, los procesos y las actividades. Estas pueden ser ejecutarse en paralelo, pueden estar una detrás de otra o como ustedes quieran. Pasemos a las lecciones aprendidas, ya casi para terminar y dar un poco de tiempo también para las preguntas y respuestas. Al final, ¿qué les estoy tratando de decir? Que Scrum o las metodologías ágiles y la gestión tradicional de proyectos no tienen por qué ser enemigos, pueden ser amigos cuando sea necesario y cuando así convenga, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante los invito a abrir su mente y a pensar que todo puede ser flexible, no tiene que ser tan estricto, ¿no? Como muchas veces pensamos. Entonces, lección aprendida número 1. Nosotros podemos elegir cuál es la mejor solución para cada caso, lo que ya les comenté, ¿sí? Y ahí tengo 3 escenarios para ustedes. Pueden seguir ejecutando Scrum de forma nativa o pura, tal como lo dice la guía, y si ustedes son muy estrictos en lo que dice la guía, síganlo haciendo así. Nada más piensen en qué casos les va a servir hacerlo así. No en todos los casos siempre va a funcionar Scrum nativo puro. El otro escenario, siga ejecutar proyectos. Nada más elijan qué ciclo de vida quieren usar. Iterativo incremental, en cascada, en espiral,
el prototipado. Hay diferentes ciclos de vida. De hecho, yo nada más les puse algunos ejemplos, pero existen otros, ¿no? Entonces, el proyecto tradicional también en algunos casos les va a servir. Piensen en qué casos les sirve hacer un proyecto. Y por otro lado, y por último, en la forma híbrida, ¿en qué casos les va a servir combinar Scrum y proyectos, ¿no? Entonces, aquí adelante les traigo algunas ideas sobre en qué casos uno, en qué casos otro, ¿no? Entonces, ¿en qué casos valdría la pena usar Scrum de forma nativa? Cuando necesites liberar un producto en el menor tiempo posible, pero no tengas bien claro el alcance. O sea, sabes que los usuarios no saben lo que quieren, no necesariamente han pensado bien la idea, no te han dicho bien, no te están definiendo bien el alcance, usa Scrum. Cuando requieras dar visibilidad constante de los avances, a lo mejor hay un usuario, hay un cliente, hay un product owner que necesita ver las cosas muy rápido, no se puede esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el negocio no puede esperar, ¿no? Sabemos los que estamos en las empresas que el negocio no espera, o sea, ese avanza. Entonces, necesitas dar visibilidad constante, usa Scrum. Si los requerimientos, ya lo comenté, o el alcance no están muy claros, la gente no sabe lo que quiere, mete Scrum. Nada más aclárales que no sabes necesariamente cuándo vas a terminar, porque precisamente no tienen bien claro eso, ¿no? También cuando no exista una restricción de tiempo. Yo sé que Scrum tiene restricciones en cuanto al tamaño del sprint. Cuando hablo de que no hay una restricción de tiempo, me refiero es al mediano y largo plazo, ¿no? O sea, a que puedo estar generando cambios a un producto, pero no necesito terminar en algún momento. Piensen, por ejemplo, en Amazon. Es como un sitio de ventas de e-commerce en donde hay nueva funcionalidad todos los días. Amazon, no recuerdo ahorita la cantidad de cambios diarios que le hace a su sitio, porque están usando estas metodologías ágiles, pero pues es interminable, o sea, ellos no hay un fin en eso. Entonces pueden usar Scrum en esos casos. Y también, pues, cuando se necesitan hacer cambios constantemente. No significa que en un proyecto no puedas hacer cambios. En un proyecto puedes hacer cambios. La gran diferencia es que en el proyecto están controlados. Acá en Scrum, pues, digamos que cada vez que inicias un sprint, pues, tienes la posibilidad de hacer diferentes cambios. Mientras que en el proyecto lo que requieres es nada más que estén controlados. No que no se deban de hacer, sino solo que estén controlados. Y finalmente, ¿cuándo vale la pena un proyecto y una forma híbrida? Bueno, pues ya se van a ir dando una idea. Si necesitan liberar un producto, también puede ser en el menor tiempo posible, pero si tienes bien claro el alcance, mete Scrum y un proyecto combinado, ¿no? Ahí vale la pena ejecutar los dos. ¿Por qué? Porque Scrum te va a dar la facilidad de poder entregar partes muy rápido sin tener que esperar a que el proyecto termine. Y al mismo tiempo tienes un alcance bien claro que inclusive te va a permitir definir cuántos sprints necesitas para cumplir con ese alcance. También cuando la visibilidad constante no sea un requerimiento prioritario para el negocio, lo puedes hacer. Cuando los requerimientos y el alcance estén bien claros, pues a lo mejor vale la pena tener bien controlado lo que estás haciendo y vale la pena hacer un proyecto. Cuando sí tengas una restricción de tiempo, esto le ocurre mucho, por ejemplo, a las empresas que están reguladas, que tienen muchas regulaciones y tienen que cumplir con ciertas fechas. Los proyectos ahí son excelentes porque sabes cuándo vas a terminar y lo que vas a hacer durante ese periodo. Y sobre todo también cuando requieras tener un control de los cambios. Ya dijimos que en un proyecto sí se permiten hacer cambios, la gran diferencia es que solamente se pide que los cambios estén controlados para saber precisamente, pues si ya teníamos una duración definida y esa duración va a cambiar, bueno, pues cuál es la siguiente fecha, ¿no? En donde vamos a entregar. ¿Por qué? Porque está controlado el cambio. Bueno, fui un poco rápido, al menos me quedaron 5 minutos, les agradezco mucho su tiempo y ahora sí, lo que voy a hacer primero, si me lo permiten, es leer las preguntas que ya están en el chat y una vez terminadas esas, si alguien quiere hacer otra pregunta, la puede poner en el chat o puede tomar el micrófono, nada más déjenme contestarlas del chat, por favor. Déjenme ir hasta arriba. Aquí la pregunta de Melissa Soto dice, ¿hay una medición actualizada o esa tendencia se mantiene? Híjole, ahí Melissa a lo mejor ya me perdí un poco porque seguramente me la hiciste cuando estaba diciendo algo. Supongo que te refieres a las mediciones de la problemática. Déjame decirte algo. En cuanto a los proyectos de software, la tendencia
dice que hay mejora, pero estas mediciones del software al menos empezaron a tomarse en 1985 más o menos, y la mejora ha sido muy poca. O sea, estamos hablando de que si, por ejemplo, en 1985 el 45% de los proyectos eran exitosos, ahorita en este 2020 hablamos a lo mejor de un 50%. O sea, realmente el incremento, la mejora ha sido poca, pero sí ha habido mejora en ese sentido, ¿no? Nada más muy rápido, pero hay otras mediciones como por ejemplo la deuda técnica, la famosa deuda técnica que en Scrum mucha gente la ubica. Para los que no conozcan de deuda técnica es la deuda que los equipos de trabajo están generando al crear productos que no tienen buena calidad. O sea, lo que están haciendo es que están insertando defectos que están ahí y que en algún momento van a causar algún problema hacia adelante, sobre todo de dinero. Ok, bueno, aquí dice Hernán, híbrido se le llama, sí, híbrido ya lo mencionamos hace un rato. Rodrigo Sánchez dice, ¿para qué nos sirve el Design Thinking como gerentes de proyectos? Ah, muy buena pregunta. Para que puedas generar ideas de nuevos productos, para validar esas ideas de un nuevo producto que puedas tener. No tiene que ser un producto que vas a vender, no tiene que ser un producto que va a salir al mercado, también puede ser un producto interno. Entonces, está relacionado con estos temas que estamos hablando porque de alguna forma el concepto en común es el de producto, ¿no? Hay un producto ahí y tendrías que preguntarte si cuando vas a hacer Design Thinking lo vas a hacer ejecutando un proyecto o si te conviene usar Scrum, ¿no? O ninguno de los dos, puede ser. Bueno, Hernán habla de Lean. Sí, también Lean es otra de las metodologías o de las filosofías que existen hoy en día. Antonio Camacho dice, veo que Scrum tiene mucha semejanza con ITIL versión 4, ya que en ITIL dentro de sus principios guía sus prácticas, su modelo de mejora continua, el Service Value, tiene progreso iterativo. Pregunta, ¿es totalmente válido implementar Scrum utilizando ITIL? Definitivamente sí, y ya lo comenté. Lo que yo les recomiendo que hagan es que tomen lo mejor de todos los mundos. O sea, si tienen diferentes metodologías, se van a ir dando cuenta que muchas tienen prácticas en común. Entonces, vale la pena que tomen lo mejor de cada mundo y lo adapten, ¿no? Por eso es que yo les decía también que hay veces que es necesario acercarse con gente que conozca para que los ayude con ese tema, ¿no? Ok. En este híbrido, ¿qué sería una fase? Melissa, la fase en el modelo híbrido sigue siendo el mismo concepto, es un periodo. Tienes el proyecto, que es el que inicia y el que termina, y lo que haces es dividir el proyecto en periodos más pequeños. Tú lo que vas a definir es cuándo inicia, cuándo termina y qué procesos y qué actividades vas a ejecutar en ese periodo. Eso es lo que haces, y si quieres a la fase le pones un nombre. Es el mismo concepto del proyecto. Luego Hernán dice, controlados igual a control de cambios, aprobaciones, etcétera, no es flexible. Es flexible, Hernán, en el sentido de que sí vas a poder hacer el cambio. Ahora, sí es cierto que la administración de proyectos tradicional promueve el uso de un comité de control de cambios, lo cual a veces eso pudiera parecer burocrático. Pero y en la práctica, la recomendación es que haya ciertos cambios que a lo mejor el project manager o alguien más puedan aprobar para que se haga de forma más rápida. O sea, no tiene que ser siempre un comité que lo haga burocrático, ¿no? Entonces, como les dije y les reitero, ustedes deciden cómo se hace. No es el modelo el restrictivo. La organización es la que a veces lo hace restrictivo. Nosotros damos cursos de certificación, sí podemos dar esos cursos de certificación, Erika. Melissa, cuando existe restricción de presupuesto, ¿qué se recomienda? Scrum nativo. Definitivamente el proyecto te va a ayudar más con esa restricción de presupuesto porque seguramente quien tiene el presupuesto va a querer saber qué se va a usar. La diferencia con Scrum es que no le vas a poder decir cómo vas a usar el presupuesto. A lo mejor a menos que te dijeran, aquí está el presupuesto, úsalo como quieras, pues a lo mejor puedes usar Scrum. Pero si la persona que te está asignando el presupuesto quiere saber en qué lo vas a usar, a lo mejor el proyecto, inclusive
puede ser el proyecto solo o el proyecto con Scrum, es decir, el modelo híbrido del que estamos hablando. Luego dice José Adrián, ¿se vale que todos los bugs que salgan de un sprint sean consumidos por todo el sprint 2 sin sacar nuevas funcionalidades? Eso lo tendrían que decidir ustedes junto con el product owner. Les voy a poner, piensa en lo siguiente. ¿Qué les interesa? ¿Qué le interesa al equipo de trabajo? A lo mejor corregir los bugs. ¿Qué le interesa al product owner? A lo mejor el product owner quiere seguir sacando su funcionalidad. El negocio necesita tener nueva funcionalidad. Entonces van a tener que llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Pues tengo muchos bugs y los necesito corregir. A lo mejor lo que pueden hacer es crear un nuevo equipo que esté corrigiendo bugs y sí, definitivamente ejecuta un sprint de corrección de bugs y el otro equipo sigue sacando la funcionalidad, ¿verdad? Si solamente tienes un equipo, no tienes más recursos, va a tener que ser una negociación, ¿no? Bueno, creo que ya leí todos los mensajes del chat. Ahora sí, abro el micrófono por si alguien quiere hacer otra pregunta. Y si no la hubiera, pues yo les agradezco mucho. Bueno, me voy a quedar callado un minuto. Si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Ok. Melissa, la fase recuerda que es tiempo. O sea, imagínate que la semana que entra empieza el lunes y termina el viernes. De lunes a viernes, tú vas a hacer muchas cosas. Esa es una fase que va de lunes a viernes. El proceso es la actividad que tú vas a hacer. Una cosa es el tiempo que transcurre, esa es la fase, y otra cosa es lo que tú haces. Entonces, ¿qué vas a hacer de lunes a viernes? Ese es tu proceso. Y cuando los días pasan, esa es la fase. O sea, va a empezar el lunes y va a terminar el viernes. Espero haberlo explicado mejor de esa forma. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no las tiene, les agradezco mucho. En unos momentos más les voy a compartir, ahorita te respondo si quieres, Hernán. En unos momentos más les voy a compartir la presentación. Y pues estamos, y el día de hoy sí grabamos porque la semana pasada dimos este webinar y no lo grabamos. El día de hoy sí grabamos, por lo tanto va a estar disponible pronto en YouTube para que lo puedan consultar si lo quieren volver a hacer. Hernán, en Scrum la restricción es el alcance porque se tiene claro el tiempo y el presupuesto que se tiene. En proyectos la restricción es el tiempo. Y el alcance sí, podría decirse de alguna forma que sí, aunque como les decía, no todo es blanco y negro, siempre hay matices de grises. Entonces, hay escenarios y cada caso se tiene que evaluar. O sea, habrá casos en donde a lo mejor sí tienes un proyecto, pero no necesariamente, o sea, sí tienes un proyecto, pero no necesariamente el alcance está tan fijo, ¿no? O sea, puede ser variable. Ok, gracias a ustedes. Espero haber respondido, Hernán, o aclarado si es que era una duda. Les agradezco a todos su tiempo, muchas gracias y espero verlos pronto en otros eventos. Hasta luego.